Hola a todos, ¿cómo están? Todos y a todas, ¿cómo van? Yo presento acá. Listos, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Fabián Herrera. Primero, gracias a Lady y a TPI por invitarme a dar estas charlas y a conversar con ustedes. Mi nombre es Fabián Herrera, yo soy de profesión base diseñador industrial de la Universidad Nacional también. Y digamos que me he especializado y he estudiado después de eso en torno a temas de diseño y desarrollo de productos. Entonces la idea de la sesión de hoy es contarles de qué se trata o de qué se ha tratado ese recorrido de mi vida profesional centrado en el tema de modelado 3D. Y cómo, digamos, este proceso, este trayecto que he venido construyendo, pues me ha ayudado a entender muchas de las posibilidades que tiene el modelado 3D en torno a la idea de prototipado, desarrollo de productos, de visualización, de conceptualización, y también de entender el avance y los procesos tecnológicos que hay detrás de todo este mundo. Desde acá les dejo mi correo, mi página web y mi cuenta de Instagram, por si tienen dudas, quieren consultar algo o simplemente pegarle un ojo, chismosear lo que hago. Bienvenidos. La idea es que les voy a contar esto, no me tardo más de media hora, 40 minutos. Si tienen preguntas, inquietudes, cosas que eh, no sé, acotar, bienvenidos, prenden el micrófono o en el chat me escriben y yo estoy atento a leerles. Em, Listos, arranquemos. Entonces, esta historia de mi historia con el modelado 3D más bien arranca desde mi carrera, desde mi profesión, digamos. Yo soy diseñador industrial, como les contaba, y digamos que en la carrera el modelado 3D es una de las herramientas un poco profesionalizantes de la disciplina. Estando en la universidad, a pesar de que en esa época en la que yo estudiaba, hace un poquito más de 10 años, no se dictaba mucho ni se hacía énfasis en el modelado 3D, pues yo me di a la tarea de en esos primeros años entender algunas herramientas, sobre todo pensando en el diseño y desarrollo de productos. Entonces me empecé a acercar a este mundo del modelado 3D para darle forma a mis ideas, poder presentarlas, poder cuestionar esas ideas, poder construirlas con otras personas, prototiparlas, eventualmente volverlas un producto. Y digamos que ahí empieza mi viaje. Y empieza en la lógica del diseño y desarrollo de productos. El modelado 3D en ese mundo es una herramienta, es leído como una herramienta para tomar decisiones, decisiones tal vez acumulativas o de crecimiento gradual alrededor del proceso de diseño. Desde los primeros conceptos, desde las primeras ideas, para darles una forma, para comunicarlas al equipo, para empezar a explorarlas, hasta temas de comprobaciones, temas estructurales, de cálculo de esfuerzo, de pruebas dinámicas, estáticas, eh, temas de mecanismos. Digamos que hay una amplia variedad de posibilidades que nos ofrecen estos software y que se suceden en teoría antes de que el producto salga al mercado, ¿no? Para que tomemos decisiones económicas, cometamos errores sin gastarnos muchos recursos y le demos paso a dar forma al producto de manera más óptima y más eficiente posible. Hace 10 años habían digamos que otros software y otras complejidades o capacidades en los computadores. Eso ha cambiado muchísimo. El crecimiento de esas tecnologías ha sido casi que exponencial. Pero ya desde esa época, estos software nos permitían, digamos que tres cosas en general. Uno, visualizar, ver en tres dimensiones una idea y verlas con sus texturas, con sus colores, con sus dimensiones, con sus proporciones y geometrías. Dos, nos permitía establecer relaciones físicas sobre ese modelado 3D, nos permitía medir las dimensiones, el peso,
hacer pruebas de carga, de torsión, de tracción, de compresión, de resistencia en general. Entonces nos permitía comprobar capacidades o cualidades o posibilidades físicas de ese objeto. Y tercero, nos permitía también la idea, digamos, de explorar y experimentar con muy poco costo, ¿cierto? Es decir, yo puedo en un software de modelado 3D diseñar N cantidad de marcos de bicicleta y pues digamos que el software a mí no me cobra la cantidad de superficie que uso, ni me cobra las veces que la embarro, ni los cambios que le hago. Entonces digamos que hay una posibilidad de iterar el cambio las veces que yo quiera con un consumo de recursos realmente bajo. Entonces, esas tres capacidades se usan mucho en el diseño y desarrollo de productos y se usan como una ventaja en términos de ahorrar dinero en los procesos de desarrollo que a veces son muy costosos, de diseño y desarrollo de productos. Yo salí de la universidad y digamos que sobre todo cuando salí me enfoqué en el tema de visualización, pero pues ya en la vida laboral trabajé para varios estudios de diseño y desarrollo de productos y digamos que ahí empecé a surtir el ciclo completo de modelar en 3D para desde el primer concepto hasta hacer comprobaciones ya de moldes, de preseries, de fabricación, de puesta a punto, que eran un poco más técnicas y complejas. Ese mundo, digamos que lo recorrí con un software que se llama Rhinoceros, perdón, ya un poco para entrar en términos más específicos, y con un renderizador que se llama V-Ray. Rhinoceros, digamos que es el software que construye, con el que construyo las geometrías o modelo tridimensionalmente la forma, y V-Ray era el que me ayudaba a hacer la visualización, a ponerle luces, colores, texturas, escenarios, etcétera, etcétera. Y digamos que ese fue el primer acercamiento que yo tuve. Rhinoceros es un software, digamos que en esas épocas era un software pensado para diseño industrial, para el diseño y desarrollo de objetos o productos, entonces digamos que por esa razón me acerqué a ese software en particular, pero pues ya más adelante les voy a ir contando, pues yo iría descubriendo que existen otra cantidad de posibilidades y de mundos alrededor de estos escenarios. Eh, Hay una cosa que me gusta mucho contar acerca de estas herramientas y es que inicialmente son herramientas de prototipado y testeo, ¿no? Que nos permiten acercarnos a una realidad para probar qué tal funciona y ver qué cambios o qué medidas tomar para optimizar esa realidad. Pero yo en esos primeros años descubrí que una gran potencia del modelado 3D era la capacidad de poner imágenes en las cabezas de otras personas, ¿no? De poner una idea que tal vez todavía no existía, un producto que todavía no existía, poner una imagen muy clara de lo que iba a ser ese producto en la cabeza de otra persona, en la cabeza de ingenieros, en la cabeza de inversionistas, en la cabeza de clientes, en la cabeza de personas que no necesariamente estaban dentro del proyecto y personas para las cuales a veces es muy difícil que uno logre cautivarlos o venderles una idea, ¿no? Entonces, en esos primeros años, pues sobre todo con la visualización, como les cuento, fue una herramienta para vender y para persuadir a los demás de sumarse a los proyectos o de patrocinarlos o de financiarlos o de hacer parte de equipos, pues porque de una manera relativamente económica y en poco tiempo podía yo hacer palpable o mucho más tangible una idea que a veces suelen ser muy etéreas. Entonces, ese es un primer elemento del modelado 3D que me parece importante señalarles y es el poder comunicativo que tiene como herramienta. Digamos que estos fueron mis primeros años, muy de diseñador industrial, muy centrado en el tema de diseño y desarrollo de productos, del prototipado pensado para los productos, y arrancamos desde la conceptualización, la elección de materiales, del comportamiento de esos materiales, el comportamiento dimensional, el comportamiento mecánico, el comportamiento del uso, todo eso se mide en los software hasta, digamos, que llegar al producto final. Arranqué con Rhinoceros, ya, digamos, posteriormente usé mucho otro software que se llama SolidWorks y eventualmente hasta el día de hoy uso otro que se llama Fusion 360.
Estos software que les menciono son software más cercanos al mundo de la ingeniería, muy pensados en el diseño y desarrollo de productos en esta lógica que les cuento. Otro tema que me parece importante señalar de esa experiencia es que en la medida en que yo iba aprendiendo las herramientas y generando capacidades sobre el dominio de las herramientas, pues también empecé a encontrar un gran placer en la búsqueda de la forma, en la estética de la forma, en el ejercicio escultórico y plástico que hay en darle forma, textura, colores, líneas, superficies a algo, ¿no? Y en ese proceso creativo de traer de la imaginación al mundo real un hecho, una forma, una manifestación plástica. Entonces, durante esos años también, no solo mi labor se trató de aprender unas herramientas y unos conceptos técnicos de geometría y del comportamiento de la forma y del comportamiento de los materiales y de los productos, sino también fue un proceso de construir una búsqueda estética, una búsqueda de la belleza y de entender por qué son bellas algunas cosas, de por qué funcionan unos colores, de por qué funcionan unas proporciones y unas geometrías. Y esa búsqueda para mí ha sido un gran placer. Digamos que es el hecho fundamental que a mí me atrae a este tipo de prácticas y que es una pasión que tengo desde que inicié a estudiar diseño o antes incluso. Fue una de las razones por las que quise ser diseñador. Y en ese sentido, el modelado 3D es, como les decía, un ejercicio escultórico, un ejercicio plástico, que se hace con otras herramientas, digamos, no es escultura que se hace con mármol y cinceles y para hacer, digamos que, esculturas de las clásicas, eh, pero es en principio la misma pregunta, cuestionamiento sobre cómo entendemos, leemos y construimos nuestro mundo material, ¿cierto? Las formas de nuestro mundo material, solo que con tecnologías digitales. Posterior a ese, perdónenme un segundo, porque creo que aquí me estaban escribiendo algo. Denme un segundo, perdón, la interrupción. Un segundo, porque es que puse la publicación del evento en mis redes y hay gente preguntando por el link. Y me parece chévere que haya más personas para que la discusión sea también más interesante. Entonces, denme un segundo. Un segundo. Listos. Ya aquí aclaro los temas y seguimos. Perdón la interrupción. Listos. Ya estoy aquí con ustedes otra vez. Entonces, como les venía diciendo, parte de todo ese proceso que pues viene, digamos, de encontrarme con estas herramientas por causa de mi profesión, pues deriva también en cultivar una gran pasión y un gran gusto por la forma y por la escultura y por la estética y por todo eso alrededor de por qué las cosas tienen la forma que tienen, ¿no? Y en esa práctica también hay un gran placer para mí, es decir, no solamente la idea de resolver un problema con un producto, o de lanzar un producto al mercado, o de construir un proyecto,
sino el hecho plástico también de sentarse, como cuando uno se sienta a dibujar, como cuando uno se sienta a tocar un instrumento musical, como cuando uno se sienta a escribir. Pues también para mí sentarme a modelar en 3D después de un tiempo se convirtió en una búsqueda creativa, ¿no? Y en un gran placer personal. Que también me parece importante mencionarlo porque, es decir, muchas de estas dimensiones que aparentemente son laborales después se convierten en otro tipo de inquietudes y de espacios para uno como persona, que un poco adelante les voy a hablar de eso. Digamos que después de estos años avanzando sobre la idea de los productos, empiezo a descubrir particularmente con un software que se llama Grasshopper, empiezo a descubrir la posibilidad de generar formas tridimensionales usando números, usando datos en particular. Grasshopper es un módulo de rinoceros que permite, si, si puedo expresarme así, algoritmizar el proceso de generación de la forma. Es decir, yo ya no genero la forma modificando la forma, sino generando un algoritmo que de manera iterativa opera las geometrías. Y ese algoritmo yo lo puedo parametrizar y alimentarlo con datasets, con números, con datos, con lo que yo quiera, ¿no? Y entonces este nuevo mundo fue muy interesante para mí porque se trataba, digamos, de por un lado entender técnicamente cómo transformar datos en formas tridimensionales, pero por otro lado darle una acepción comunicativa a este ejercicio de modelado 3D. Es decir, ya no solamente era modelado 3D para prototipar y desarrollar productos, sino era modelado 3D para construir imágenes que tuvieran una capacidad narrativa o una capacidad discursiva. Y pues en esta, digamos, nueva dimensión del modelado 3D, pues me surgieron una gran cantidad de preguntas y cuestionamientos respecto a procesar datos, cómo inferir información de los datos, cómo inferir historias de la información que nos dan los datos, cómo circulan esas imágenes, sobre todo con el tema del coronavirus. Todas estas imágenes que muestran datos son imágenes de poder, imágenes que tienen la capacidad de afectar el comportamiento y la manera en que piensan las personas. Entonces, hay una gran cantidad de preguntas respecto de la capacidad narrativa que tiene el modelado 3D y las imágenes y los elementos que con este campo llegan, ¿no? Yo en la Universidad del Bosque, una de las asignaturas que tengo a mi cargo es una asignatura de visualización de datos, en donde trabajamos con modelado 3D y datos. Para ponerles un ejemplo, el año pasado trabajamos con el dataset del distrito del COVID, por ejemplo. Entonces hicimos ejercicios de hecho creo que uno de estos es sobre el COVID, de poner de manera visual en 3 dimensiones los datos del COVID y contar historias acerca de ese tabla de Excel gigante que son los datos del COVID del distrito. Este semestre, por ejemplo, estamos trabajando con un dataset que tiene que ver con la mujer, específicamente con una encuesta que se hizo a más de 1000 mujeres sobre la percepción que tienen de la ciudad, de temas de género, de temas de seguridad, de temas culturales. Y entonces estamos tratando de darle voz o darle imágenes a esos datos que están ahí, digamos que atrapados en una tabla de Excel, en un dataset, en un punto CSV, donde es muy difícil leer todas esas historias que hay detrás. Entonces, digamos que aquí hay una perspectiva mucho más de narrativa y de cómo estas construcciones tridimensionales que viven en imágenes pueden hablarnos, contarnos y hacernos conscientes de, de este mundo de los datos que es tan omnipresente y tan gigantesco hoy en día y que muchas veces está todo digamos, en obra gris, ¿no? Están los datasets de lo que uno quiera, pero el proceso de interpretación es el que no existe. Entonces, aquí han habido unos procesos muy interesantes y en términos técnicos, como les comentaba, pues hay un salto muy importante que va de darle la forma a las cosas con, digamos, un poco a mano, a dárselas a través de números, a través de datasets, a través de algoritmos, a través de parámetros, en donde ya uno, digamos, que no controla la forma, sino controla el algoritmo que da la forma. Y entonces eso en términos técnicos también ha sido una posibilidad muy, muy interesante y un campo relativamente nuevo que nos ha explorado es la visualización de datos a través de modelado 3D.
Digamos que al tiempo que esa nueva inquietud iba surgiendo, también empezó a surgir un gran mercado de los assets digitales. Otro gran mundo del modelado 3D tiene que ver con el audiovisual y la construcción de, digamos, de mundos ficticios, imaginarios, como por ejemplo en el cine, como por ejemplo en los videojuegos. Hay toda una industria dedicada hacer escenografías, objetos, personajes, herramientas, elementos tridimensionales que habitan esos mundos imaginarios del cine y de los videojuegos. Y eso se ha venido extendiendo a un paso muy rápido a las redes sociales, a los temas de realidad aumentada y de realidad virtual. Y entonces se ha construido un gran filón en el que se requiere mucho modelado 3D, ya no para hacer productos físicos y tangibles, sino productos digitales. Esta imagen que ustedes están viendo ahí en la pantalla es una máscara que es un filtro de Instagram. Pueden ahí, si ustedes entran a mi cuenta de Instagram, ahí en el apartado de los filtros, uno de los filtros que yo tengo es esta máscara, la pueden usar, la pueden poner, tomarse fotos si quieren. Y ahora hay muchas marcas y muchos temas de publicidad en donde efectivamente están buscando tener presencia de marca en estos mundos de realidad aumentada y de realidad virtual, con filtros, con temas interactivos con el celular, con experiencias digitales, con contenido audiovisual en redes. Y entonces todo ese mundo que era un poco del cine y los videojuegos se está pasando a nuestras pantallas de los celulares. Y entonces ahí también he encontrado un lugar muy fértil para construir estos temas de modelado 3D. Y digamos que ahí las complejidades tecnológicas son otras. Se busca que sean objetos súper sencillos, livianos en términos de su complejidad geométrica para que puedan correr bien en cualquier celular, en cualquier aplicación. Son productos, estos productos digitales son productos en donde se favorece más la interacción y la capacidad que tenga el usuario, por ejemplo, de esta cámara, pues esta máscara pues mapea la cara y se le acomoda la cara de la persona apenas ustedes prenden la cámara. Y entonces se trata mucho más de interactuar con la persona, que la persona sienta la cercanía de ese mundo digital, ya sea por realidad aumentada o por realidad virtual. Y entonces también son otras dinámicas tecnológicas, otras herramientas también. Y este tipo de modelado, digamos que viaja a otro mundo que no es el de la ingeniería, sino que es el del arte, un poco el diseño. Y aquí aparecen otros software como por ejemplo Blender o Cinema 4D, en mi caso, en el que yo uso, no estoy diciendo que esos sean los únicos. Spark, Spark AR, que es el software que le provee a uno Facebook para subir todo este tipo de contenidos a Instagram y a Facebook. Entonces ya aparece también otro mundo y otra cantidad de herramientas en donde el modelado 3D tiene otros propósitos, otras complejidades, un software en donde pues, no importan un poco los materiales de los que se va a fabricar, ni la capacidad que tenga esta máscara de soportar cargas, etcétera, pues porque obviamente en el mundo digital eso no es relevante, pero sí empiezan a aparecer otra cantidad de necesidades y de posibilidades que son supremamente interesantes, ¿no? Eh, y también ese cuestionamiento que les contaba o esa búsqueda estética, pues empieza también a replantearse, ¿no? Cuando uno ve el modelado 3D, no solamente en las imágenes o en los prototipos, o en ese proceso de desarrollo, sino que cuando uno ve una máscara que uno hace, se la ve puesta en la cara a otra persona, pues ahí hay otro tipo de reflexiones que uno puede hacer sobre el desarrollo plástico y estético, por ejemplo. Cuando uno empieza a ver sus creaciones como parte de todo ese contenido digital que pasa a toda velocidad en redes, pues también ahí hay otras preguntas respecto de la belleza, de las geometrías, de la capacidad escultórica que tienen todos esos elementos. Y entonces yo, digamos que ahí empecé como a dislocar la idea de que el modelado 3D tenía que ver con el diseño industrial. Y empecé a entender que el modelado 3D era una cosa mucho, mucho, mucho más amplia que el diseño industrial como disciplina, que ocupaba muchos otros lugares de la vida cotidiana y en ese sentido tenía pues unas complejidades mucho más ambiciosas y más interesantes.
Em, digamos que un poco al tiempo de que empezaron a pasar estos procesos que les cuento, también empezó un tema muy interesante en el que por investigaciones que hacíamos en la universidad, yo soy docente investigador de la Universidad del Bosque y entonces la Universidad del Bosque tiene unos temas médicos muy interesantes y empezamos a trabajar con imágenes, imagenología médica, imágenes médicas, ¿cierto? Cuando ustedes se hacen un TAC o una resonancia electromagnética o incluso una radiografía, pues ahí hay un proceso de captura de la tridimensionalidad de sus cuerpos para generar imágenes, ¿cierto? Y en el caso de las resonancias o los TAC son imágenes tridimensionales del cuerpo o de las partes del cuerpo. Y entonces empezamos a también trabajar con eso, porque digamos que en estas tecnologías pues también se usan para, no solo para hacer sillas y objetos de la vida cotidiana, sino también para hacer, por ejemplo, partes del cuerpo. Uno puede escanear la mandíbula de una persona y reconstruirle los dientes e imprimir en 3D esos dientes a partir de un modelado o partes del cuerpo. Por ejemplo, en la Universidad del Bosque, sí, la facultad, la carrera de diseño y la facultad de creación hizo un proyecto que tenía que ver con escanear el cáncer que tenía una persona en una clavícula, escanear, digamos, esa parte de su cuerpo, eh, imprimir en 3D todo ese escaneo para permitirle al médico, al doctor, entender hasta dónde iba el cáncer, dónde tenía que cortar, cómo tenía que entrar a operar digamos, toda esa geometría que hay ahí. Y entonces empezó un interés también por esas tecnologías, por entender las geometrías del cuerpo, que es a un lugar al que todo escultor finalmente llega, a esculpir el cuerpo humano. Y a mí me interesó mucho no el cuerpo humano por fuera, sino por dentro. Y ese cuerpo que nunca se muestra, ¿no? Que es el de nuestros órganos y nuestros sistemas. Y de todo ese proceso, pues han salido varios proyectos, como les cuento. Este que quería mostrarles, que fue un proyecto artístico que estuvo expuesto el año pasado en la Feria del Millón, que tiene que ver con tomar archivos de escaneo óseo del cuerpo humano, modificarlos y digamos que construir un sistema óseo artificial, digamos, imaginario, y genera una cantidad de piezas y de imágenes con esta especie de esqueleto ficticio, un poco para, como les decía antes, cuestionarme o buscar la belleza que existe en ese tipo de geometrías y en lo que entendemos como nuestro sistema óseo, como nuestro cuerpo, que sucede dentro de nosotros y no por fuera de nosotros. Y pues todo esto fue en términos tecnológicos, tomar imagenología médica, sobre todo resonancias magnéticas del sistema óseo, del esqueleto humano, y modificarlas para empezar a buscar este lenguaje de nuevas formas, después pasar eso a software de modelado con capacidades plásticas y después a renderizado para generar estas imágenes que después fueron impresas en papel de algodón y digamos que estuvieron expuestas como, como un cuadro, digámoslo. Entonces digamos que hay un proceso en el que si se fijan, pues hay temas técnicos del diseño industrial y del prototipado y de entender unas condiciones técnicas de las geometrías, pero que también pasa por un tema médico y de tecnologías de lectura del cuerpo humano y también atraviesa ese mundo, digamos, de la creación audiovisual y de la exploración estética para terminar en unas piezas que están instaladas en el mundo del arte. Entonces, digamos que ya a estas alturas ese proceso o el modelado 3D en mí sale de entenderlo solamente como un diseñador industrial y entender que es en sí mismo toda una profesión, si se quiere, todo un campo que es mucho más amplio y mucho más no interesante, pero sí digamos que transversal respecto que una sola profesión. Que esa es una de las ideas que me parece importante dejarles hoy. Eh, Posterior a este trabajo, este año estoy trabajando con el Hospital de la Universidad Nacional, precisamente con el Departamento de Neurología, haciendo un proceso muy similar, que es tomar imágenes de resonancias magnéticas del cerebro de pacientes que tienen esclerosis
y a partir de esas imágenes empezar a construir otras imágenes distintas que reflexionan sobre cómo vemos, observamos, sentimos, percibimos el interior de nuestros cuerpos, ¿no? Estas piezas en parte de una exhibición que va a estar en el hospital de la Universidad Nacional a finales de mayo. Creo que alguien... No, reviso que si no hay preguntas. Hola, ¿puedo preguntar? Dale, adelante. ¿Qué criterios utilizaste para la modificación de las modificaciones que hiciste a la imagenología? O sea, ¿solo lo que te pareciera? ¿Era solo experimentación? Em, pues es una historia un poco extensa, pero se las voy a contar. Este proceso tuvo que ver con, es decir, a mí me interesaba mucho que esta enfermedad en particular, la esclerosis, tiene diagnóstico a través de imágenes. O sea, hay enfermedades que tienen diagnósticos a través de imágenes, de observar una imagen del cuerpo. Y entonces a mí me interesaba mucho ese proceso de los médicos, porque es un proceso casi que artístico, es decir, de pararse enfrente de una imagen, absorber esa imagen, analizarla y de ahí sacar una verdad, ¿no? Una verdad que pues, le puede salvar la vida a una persona. Y entonces digamos que ahí empezamos a construir una narrativa. Yo trabajé con una de las neurólogas del hospital y ella me empezó a explicar un poco cómo diagnosticar una imagen, pues digamos que en términos generales obviamente. Y entonces a mí me interesó mucho esa historia de cómo la imagen revela una verdad, ¿no? En los ojos de quien quiere encontrar la verdad en la imagen. Y ese es un principio del arte fundamental. Y digamos que encontrarlo en un lugar como en un hospital y en una profesión como la medicina me pareció una cosa muy poética. Y digamos que en esa búsqueda también nos encontramos con los pacientes y con que esta enfermedad en particular es una enfermedad de difícil diagnóstico, entonces los pacientes a veces pasan años enteros con los síntomas, pero sin saber qué les pasa, sin saber cuál es su enfermedad o cuál es el diagnóstico. Entonces, muchos de ellos también atesoran las imágenes porque las imágenes fueron finalmente la respuesta a esa incertidumbre. Les dije, no, mire, usted tiene esta enfermedad y este es el tratamiento. Entonces también para los pacientes esas imágenes se convierten en imágenes sagradas, digamos, o en imágenes de gran admiración y de respuesta a muchas de las inquietudes de su vida. Entonces estas piezas, lo que, digamos, estas más las otras piezas, aquí solo hay tres, son una narración de ese proceso de descubrir una verdad o descubrir la belleza o descubrir lo divino en las imágenes, que es una narración clásica del arte y de la historia del arte. Entonces, digamos que las piezas buscan ser un viaje, tienen ahí unos textos que están, esas líneas verdes que ustedes ven ahí, espero que alcancen a verlas, son unos textos que son una alegoría como a esa búsqueda, como a un minero que se adentra en las profundidades de la tierra o en las profundidades del cuerpo en este caso a buscar una joya o a buscar una cosa preciosa que le va a resolver la vida. Y entonces digamos que las imágenes son una narración en ese sentido, un poco para conectar el arte con la ciencia, con la medicina, con el trabajo de los médicos, con el trabajo de los pacientes. Y la idea es ponerlo en el hospital, dentro del hospital, también para hablar desde un punto de vista humano de las enfermedades, pero que el hospital de la Universidad Nacional tiene ese propósito de ser un espacio mucho más humano. Entonces, digamos que hay una narración, digamos, que involucra a otras personas y que involucra a otras ideas, que tal vez es un poco más, aún más compleja de lo que les cuento, pero no quiero extenderme en ese tema. Eh, y que tiene que ver con esa reflexión un poco de cómo el modelado 3D en términos tecnológicos nos permite acercarnos a cosas que no podemos tocar muchas veces, ¿no? Como el cerebro humano, es decir, nadie puede tocarse su propio cerebro, menos una persona pues, que está enferma. Pero este proceso de escaneo tridimensional, de generar una nube de puntos a partir de ese escaneo, después de esas nube de puntos generar unas mallas poligonales, después de esas mallas poligonales generar unos renders, después de esos renders unas imágenes, después de esas imágenes unos impresos. O sea, todo ese proceso es también una digestión
de las geometrías y de los volúmenes. Y en esa digestión aparecen como estas historias que me parecen muy interesantes y que me parece valioso contarlas y que la gente cuando vea las imágenes pueda eh, pensar otras cosas, ¿cierto? O sea, nosotros vivimos en un mundo de selfies, pero en realidad conocemos muy poco de nuestro self, de nosotros mismos, de nuestro cuerpo. Conocemos mucho nuestra cara, pero no lo que hay 5 milímetros adentro de esa cara. Desconocemos mucho. Entonces también este es un ejercicio que, por ejemplo, para el paciente es una especie de selfie muy profunda, literalmente, de sí mismo. Entonces, digamos que hay muchas interpretaciones. La idea de pues, cualquier obra de arte es que tenga interpretaciones infinitas. Un poco les cuento la historia para que, sobre todo para que ustedes puedan imaginarse el proceso un poco técnico del modelado 3D en un ámbito que no tiene que ver con los productos. Pero sí, digamos que esa es un poco la historia que hay ahí detrás. Eh, bueno, volviendo al tema, digamos que a grandes rasgos este ha sido el viaje. No digo que este deba ser el viaje de todo el mundo, ni que este sea todo el espectro que tiene el modelado 3D. Hay muchas otras cosas pues, que yo no he vivido, experimentado, pero quería contarles mi viaje personal. Y dejarles dos ideas o dos reflexiones. Eh, la primera tiene que ver con que el modelado 3D en términos de su nacimiento es un medio de representación, es decir, un medio que simula o que vuelve a presentar la realidad. ¿No es verdad? Es un medio que nos permite dibujar en un mundo ficticio algo que de pronto está en el mundo real. Y en ese mundo ficticio jugar con esa realidad, transformarla, modificarla, imaginarla de otra manera. Y ese diálogo entre esas dos cosas, inicialmente para mí fue el diálogo rector para entender el mundo del modelado 3D. Como les decía, el modelado 3D en los productos se usa para comprobar desde temas físicos, perceptivos, el uso de los productos, etcétera, etcétera. Y en esa lógica, pues es una simulación de la realidad, ¿no? Una simulación más económica y más veloz. Pero poco a poco en este viaje que les cuento, pues yo me he dado cuenta que esa línea entre lo que es real y lo que es simulado se empieza a desdibujar. Y por ejemplo, con los productos digitales, sobre todo con los que se mueven en redes, uno empieza a entender que esta digitalidad o esta especie de simulación, pues esta no es una máscara real, es una simulación de una máscara en la cara, pero uno empieza a entender que es real y que la gente le otorga sentido y significado igual que a una máscara real y que hace parte de la identidad de las personas, muchos de estos elementos en los videojuegos, en el cine, y entonces uno empieza también a cuestionarse qué es o no real o qué tiene o no ese sentido de realidad. Y esa reflexión a mí me ha tardado años, como me he tardado años en entenderla, pero también es el proceso de lo digital, ¿no? De entender que este mundo digital que vivimos muchas veces es más real que el mundo tangible o el mundo análogo. Y en ese sentido, la idea del prototipado o de entender el modelado 3D como una herramienta de prototipado, pues también la transforma en un fin en sí misma, ¿cierto? El modelado 3D. Cuando a mí me formaron como diseñador industrial, me enseñaron que el modelado 3D es un medio para llegar a un fin, ¿cierto? Un medio de prototipado para llegar al producto final. Pero poco a poco empecé a entender que el modelado 3D es un fin en sí mismo y tiene como campo una noción de realidad en sí misma. Sobre todo con estos últimos ejercicios que les cuento, con los temas de datos, digamos que hay una construcción muy poderosa alrededor de lo que es una imagen y de la sensación de realidad que tienen las imágenes en el mundo en que vivimos. Entonces eso por un lado. También porque digamos que seguramente varios de ustedes se van a acercar al modelado 3D como profesionales para hacer ingeniería, para hacer diseño industrial, pero sin duda todos se van a acercar al modelado 3D como usuarios, porque van a ser usuarios de realidad aumentada, de realidad virtual, de videojuegos, consumir productos audiovisuales.
etcétera, etcétera. Y entonces también esos cuestionamientos y esas preguntas me parece chévere dejarlas aquí abiertas y que empecemos un poco a pensar ese mundo digital, en específico este mundo tridimensional, pero que sucede en lo digital. ¿Qué tengo yo que ver con eso? ¿Cómo lo entiendo? ¿De qué se trata? Etcétera, etcétera. Entonces esa es una primera reflexión que me parece interesante proponerles. Y una segunda reflexión tiene que ver con, que es un poco lo que ya les hablaba al principio, con entender que las herramientas digitales, sobre todo en las profesiones, nos las han vendido como precisamente eso, una herramienta, un medio para un fin. Pero uno poco a poco se va dando cuenta que lo digital no es un medio, sino un fin en sí mismo, ¿no? Eh, a mí al principio, digamos que me decían, o sea, usted tiene muchas herramientas para construir un producto, esta es una de ellas y usted la usa en ciertos momentos, ¿cierto? Si la quiere usar para conceptualizar, pues puede usarla de esta manera. Si quiere hacer prototipos, si quiere hacer impresión en 3D, pues la usa de esta otra manera. Si quiere simular cargas, la puede usar de esta otra manera, etcétera, etcétera. Siempre pensando en un producto. Pero uno poco a poco se empieza a dar cuenta que esas simulaciones empiezan a adquirir más valor que el producto mismo, que los usuarios o las personas viven más cercanos a la simulación que al mundo tangible, y en ese sentido la simulación se empieza a tornar real y uno empieza a entender que estos medios digitales no son medios sino fines. Pasa con el código, pasa con el modelado 3D, pasa con el blockchain, pasa con las redes sociales, pasa con mucho del mundo digital, que se pensaba, por ejemplo, que era un medio para comunicarnos, pues ahora se volvió el lugar en donde existimos y en donde construimos la identidad, y es en sí mismo la identidad o parte de nuestra identidad, por ejemplo. Entonces esa es otra reflexión que me parece interesante plantearles, eh, pues porque sobre todo en los temas de digitales hay una brecha generacional muy importante, es decir, las personas que a mí me educaron en diseño, pues no fueron personas educadas en un ambiente digital. Yo tampoco, digamos, en mi infancia o adolescencia tuve mucha presencia digital, pero cuando salí al mundo laboral, el mundo era ultra digital y entonces esas brechas generacionales interpretan de manera distinta, hacen que se interprete de manera distinta las herramientas. Y ahí creo que hay otro elemento importante, y es que si bien la charla habla de modelado 3D y prototipado, creo que también me parece interesante mostrarles otros escenarios en donde el modelado 3D no es un medio, sino es un fin en sí mismo y una búsqueda y un campo, digamos, de desarrollo del pensamiento. Eh, bueno, finalmente, un poco para completar el viaje en términos técnicos, yo arranqué en Rhinoceros con V-Ray, después empecé más o menos por estas épocas a descubrir Fusion 360, que es un software de Autodesk que yo se los recomiendo mucho si quieren hacer producto, y empecé a descubrir Cinema 4D y un motor de renderizado que se llama Corona Render. Después con el tema de datos me metí muy de lleno en Grasshopper, que es el que les cuento que algoritmiza el proceso de modelado. Grasshopper incluso soporta código, soporta Python, si uno quiere escribir sus propios, digamos, scripts de generación o alteración de la forma. Puede uno conectar bases de datos, o sea, uno puede conectar cualquier punto CSV, y con ese CSV ya dentro del software parametrizar con esos datos lo que uno quiera. Después entré mucho al mundo de Blender, que es el único de todos estos software que es de uso libre. Y Blender, digamos que está pensado en el tema audiovisual y en el tema creativo, eh, que es como el otro extremo, el extremo opuesto de los software ingenieriles, digamos, o de la ingeniería. Este es un software mucho más de artista, por decirlo de alguna manera. Eh, y digamos que estos últimos años han tenido que ver con software eh, especializado en imagenología médica, ¿no? Que ya es otro lugar muy distinto, en donde hay otra tecnología, y donde el valor no es el estético ni el funcional, sino en el de la precisión de unos puntos en una imagen, ¿no? Entonces, digamos que ahí yo he hecho un recorrido bien variado que va de la ingeniería al arte a la medicina
y entre todo ese mundo, digamos que he intentado conectar todas esas preguntas, sobre todo la pregunta de la forma, la pregunta de la escultura, de la plástica, de la belleza en los volúmenes, con todos esos espacios. Y digamos que ese ha sido el proceso en términos generales. Sí, creo que ahí está el tema en general. Entonces, quería como mostrarles ese proceso, mostrarles que el modelado 3D va más allá de la noción de prototipado, o si se quiere que la noción de prototipado es mucho más amplia que simplemente la noción que le plantean a uno dentro del desarrollo de productos en la ingeniería o en el diseño. Y también dejar claro que esto que yo construí es un pedacito muy pequeñito de lo que en realidad es el modelado 3D, que tiene otros muchos caminos mucho más amplios y también muy interesantes, eh, que pues vale la pena explorarlos y asumirlos no como un medio, sino como un fin en sí mismo. Listos. Esas eran las ideas que quería dejarles. Si tienen algunas preguntas, inquietudes, cuestionamientos, bienvenidos. Si quieren contarnos acerca de sus proyectos, acerca de cómo esto puede encajar en los proyectos, bienvenidos en el chat o con el micrófono, como ustedes quieran. Buenas tardes. Yo tenía ahí una pregunta. ¿Cuál ha sido, digamos, su experiencia o el acercamiento tuyo a través de la impresión 3D? O cómo, pues ya a nivel, digamos, profesional, ¿cómo es ese tipo de tecnologías también? Bueno, Cristian, gracias por la pregunta. El tema de la impresión 3D, bueno, es todo un universo. Yo he tenido la oportunidad de cuando, por ejemplo, los proyectos que tienen que ver con medicina derivan mucho en impresión 3D. Y hay de todo tipo. Es decir, la impresión 3D hay desde la más básica, que son las impresoras de PLE, que tienen muy poca resolución, que son muy económicas, hasta la impresión 3D de alta precisión sobre resinas, en la cual no solamente tú imprimes la geometría, sino que puedes decidir sobre la densidad de esa resina, que puedes decidir si la resina es translúcida, si es mate, si sobre los acabados. Entonces digamos que hay un mundo grandísimo. Les voy a contar un par de proyectos que tienen que ver con impresión 3D para que se hagan una idea, proyectos interesantes que hemos tenido en el bosque. Uno, por ejemplo, tuvo que ver con imprimir scaffolds o matrices en 3D con formas específicas para que dentro de esas matrices hayan cultivos de células madre, ¿cierto? Y entonces uno pueda generar formas en tejidos vivos particulares, ¿no? O sea, como si yo hiciera un molde para, no sé, hacer galletería, solo que en vez de vertir masa de galletas, yo vierto células madre y ahí crece un tejido con una forma particular que sirve para propósitos médicos, ¿cierto? Temas, por ejemplo, también se han hecho odontológicos, hay muchos, por ejemplo, de escanear las cavidades orales y después imprimir en 3D en resinas las piezas dentales, por ejemplo. Reemplazar partes del cuerpo, también es muy común, entonces escanear lo que les contaba, por ejemplo, de la clavícula, escanear una parte del cuerpo para a partir de ese escaneo generar una pieza. Pues en ese caso no se insertó ninguna pieza, pero sí se acostumbra a hacer que se reemplazan partes, sobre todo el sistema óseo, eh, y se usa la impresión 3D para hacer los moldes de las nuevas piezas, o a veces, rara vez, pero a veces, para imprimir directamente la pieza que va a llevar la persona por dentro. Y ahí hay, como les decía, un espectro desde lo más económico, que es PLA, los polímeros más sencillos, hasta temas de resinas o, por ejemplo, impresión en viscofluidos, que la Universidad del Bosque también tiene una impresora recién comprada de viscofluidos, donde se puede imprimir arcilla, chocolate, geles, digamos, materiales que cuando salen de la boquilla del extrusor de la impresora 3D se empiezan a solidificar. Entonces,
digamos que ahí hay un campo muy amplio. Yo siento que todavía sigue siendo muy costoso y dispendioso, la verdad, pero que tiene muchas posibilidades de desarrollo. Y pues del mismo prototipado de productos, o sea, si tú quieres hacer una carcasa y primero imprimirla para probar las dimensiones, para que un usuario pueda usarla, para que si quieres, no sé, medir la tapa, si encaja, si no encaja, si hace clic, si el botón funciona, pues la impresión 3D te permite hoy en día llegar a gran detalle. Una impresora de resina puede tener detalles de una décima de micra, entonces te dan una precisión que si tú quieres hacer un encaje, un clic, pues lo tienes ahí. Y tú hoy en día, pues hay prestadores de servicio ya muy especializados que tú tienes tu archivo en 3D, se lo envías, le dices, mira, imprímame en esta resina, en este material y te lo devuelven por el correo impreso. A veces es un poco costoso, pero digamos que así de sencillo es que en el arco de una semana tú tengas tu prototipo ultra detallado. Entonces digamos que es un gran campo, es un campo que requiere, que necesita mucho modelado en 3D. O sea, mucha gente que tiene impresoras 3D no sabe modelar, por ejemplo, y entonces se tiene que someter a imprimir las cosas que ya están modeladas y que están en internet. Entonces también se requiere mucha gente que tenga la capacidad creativa de modelar. Y pues digamos que hay una cantidad de elementos muy chéveres que los invito a que si les interesa se unan, y también hay una comunidad muy grande alrededor de los temas, sobre todo alrededor de las impresoras, de gente enamorada de estos aparatos y que comparten información. Sebastián Camilo pregunta, ¿podría repetir los nombres de los programas de modelado 3D más enfocados en ingeniería? Digamos que yo recomiendo mucho, uno lo voy a escribir acá, Fusion 360. 360 es de Autodesk. Ustedes con el carnet de la Nacional les dan 2 años de licencia full gratis. Autodesk. Autodesk. Está Solid. Hay otro que se llama CATIA. Ingeniería, ¿qué otro había? Bueno, Rhinoceros, digamos que no es tan ingenieril, pero está en el mundo de los productos. Rhinoceros. Yo recomiendo mucho el Fusion. El Fusion tiene temas de elementos finitos, o sea, donde tú puedes hacer simulaciones de, por ejemplo, de vaciado de moldes, de pruebas de estáticas, por ejemplo, de cargas, de compresión, de tracción, etcétera. Puedes simular mecanismos, o sea, cómo se mueven las piezas, si encajan o no encajan, de tolerancias. Y al mismo tiempo tiene unos módulos de modelado súper orgánicos, que tú puedes hacer formas, carros, motos, es bastante libre en términos geométricos, en términos, digamos, de las líneas y de las curvas y de las formas, que a veces en los software de ingeniería es muy difícil ponerse muy creativo. Entonces yo ese lo recomiendo mucho y tiene unos módulos ya muy avanzados, muy chéveres de, por ejemplo, modelado generativo, en donde tú le entregas casi que una ecuación y le dices, mire, necesito, no sé, un stand para poner este celular que pesa tantos gramos y necesito que ese stand ocupe X volumen y pese tantos gramos en este material. Y el software solo te genera la forma, por ejemplo, la forma más óptima para resolver ese problema. Entonces, tiene también unas cosas bien avanzadas de simulación que son muy interesantes. Mónica Cano pregunta, ¿en la parte clínica ha tenido experiencia con algún prototipo de ortopedia? Yo personalmente no. No he tenido experiencia, digamos que lo más cercano es lo que les cuento de los scaffold de células madre, que de hecho no fue un proyecto mío, fue un proyecto del grupo de investigación en la universidad. Pero no, digamos que yo he trabajado mucho con imágenes médicas, como en un tema mucho más artístico, pero no. Y digamos que ese tema en particular es un tema que requiere una gran cantidad de recursos, sobre todo cuando, digamos que tratar con pacientes tiene unas responsabilidades importantes. Entonces, digamos que ahí hay un tema de recursos que hay que tener en cuenta. Pero, por ejemplo, hay temas de
prótesis y órtesis que ya están muy desarrollados, por ejemplo, para miembros superiores. Incluso si ustedes entran a internet y buscan, ya hay modelados 3D de uso libre para reemplazar, por ejemplo, las manos o el uso, la funcionalidad de las manos. Allá hay mucho construido también. Y eso, digamos que es un escenario muy interesante. Yo en particular no tengo experiencia ahí, pero igual, digamos que es un poco la tecnología del modelado 3D con el escaneo de la anatomía humana con la impresión 3D. Digamos que en términos técnicos es eso. Valentina Martínez, ¿dónde se puede imprimir un prototipo en PLA con una resolución muy fina como una malla? ¿Y cuánto costaría? Yo te aconsejaría que si es muy fino, muy digamos, de unas geometrías muy pequeñas o que necesitas mucha precisión, no lo hicieras en PLA, sino en resina. Busca una impresora en resina. Las impresoras en resina, como les contaba, pueden ir hasta décimas de micra, y tú puedes hacer casi que un tejido si quisieras. Y no son muy costosas. En realidad, imprimir en resina, no sé, un volumen de, no sé, de 500 gramos te puede costar 25.000, 50.000 pesos, dependiendo de la complejidad. O sea, es una cosa que en realidad es posible. Yo les recomiendo una empresa que se llama Segmento. Les voy a buscar aquí la cuenta de Instagram para que puedan buscar los que les interese. Segmento tiene, segmento, Segmento tiene impresión en resina, en PLA, en viscofluidos. Se llama Segmento 3D. Para que la busquen en Instagram. Segmento 3D es una empresa de uno de los investigadores que trabaja conmigo en el bosque, y además les prestan la asesoría, es decir, te pueden decir, mira, esta forma, en este volumen, con este presupuesto, tu mejor opción es X, Y, Z. Ellos también hacen el ejercicio de que si tú necesitas servicios muy complejos con impresoras 3D que no están en el país, por ejemplo, hay impresoras que en una misma impresión mezclan varios materiales, por ejemplo, colores, texturas, densidades en un solo ejercicio de impresión. Pues ellos también te contactan y te ayudan a hacer el proceso de outsourcing y de mandar a hacer la pieza por fuera y que te la traigan. Entonces, digamos que te recomendaría ese lugar. Listos. No sé si haya más dudas o preguntas, inquietudes. Ven, con respecto, digamos, a la visualización de datos, ¿solamente está como esa extensión de Rhinos o qué otro programa utilizas para volver así datos, geometrías? Yo uso, sí, digamos que uso Grasshopper y pues código. Digamos que ese es obviamente el otro gran lugar. Uso JavaScript. Digamos que el JavaScript tiene una facilidad y es que funciona sobre el navegador, y cuando uno quiere hacer visualización, pues le conviene el navegador, ¿no? Pues porque para las páginas de internet, las redes sociales, digamos que es el lugar de la comunicación. Y de JavaScript hay un par de librerías, hay una que se llama P5 JS, que es muy, digamos que es como el estándar de uso. Acá lo voy a poner para que se acuerden. P5, los que programan JS, es una librería de JavaScript. Y les recomiendo, hay una página que se llama Observable. Página visualización. Y Observable funciona como unos cuadernos, como unos notebooks, en donde tú ya tienes cargada la librería de JavaScript y pues tú tipeas ahí el texto y él te genera inmediatamente la visualización. Y Observable es también una comunidad de gente que comparte mucho código, todo alrededor de visualización de datos. Entonces, si tú nunca has escrito una línea de JavaScript, tienes ahí en Observable el tutorial para arrancar, hasta cosas ya más complejas que tienen que ver con, no sé, geolocalización, bueno, con otros temas de los datos.
Entonces, digamos que por un lado hago modelado 3D y por el otro lado código. El código no todo es tridimensional, de hecho la mayoría es bidimensional, pero en código también se pueden hacer construcciones tridimensionales. Por ejemplo, en Observable hay unos, tú puedes en esa lógica de notebooks ir a los proyectos de otras personas y ver el código, y hay proyectos, por ejemplo, de cartesianos tridimensionales en el que pues ya tú tienes el código escrito y lo que puedes hacer es conectarle el dataset que a ti te convenga o que tú quieras, entonces tiene esa facilidad también, pero sí son esas dos herramientas, digamos, en términos generales que yo uso. Listos, no sé si hay más dudas, preguntas, inquietudes. Fabián Andrés Pozo pregunta, ¿cuentas con página de GitHub o alguna plataforma por otras que mencionaste? Sí, yo tengo un GitHub, pero lo he usado muy poco, la verdad. Como que no me he puesto juicioso a alimentarlo, entonces, pues no, pues sería una decepción verme en GitHub. También porque el código ha sido muy reciente, o sea, yo aprendí a escribir código hace 2 años, poquito menos, y en realidad lo que he hecho es mucho HTML, CSS, JavaScript para hacer visualización. Pero digamos que el tema del backend y demás, que es importante, por ejemplo, para hacer datos, es una cosa que está bien en proceso de aprender. Digamos que eso es como lo más reciente de mi exploración con la visualización. Entonces tampoco te puedo decir que tengo grandes proyectos en esa rama. Lady pregunta, buenas tardes. Ah, ok, Lady. Sí, para que por favor llenen la encuesta. Listos. No sé si haya más preguntas. Listos, vale. Les dejo aquí mis datos. Si eventualmente, no sé, tienen proyectos, dudas, inquietudes, bienvenidas todas ahí. En mi página de mi perfil de Instagram, que es sobre modelado 3D, ahí yo en las historias y como que en el día a día me gusta poner temas, preguntas, hay una comunidad ahí chévere para dar esa discusión. Y mucha gente que le interesa el modelado 3D. Entonces, pues bienvenidos ahí cuando quieran. Los estoy esperando. Y listos. Creo que hasta ahí dejamos, Lady. Muchas gracias a todos por su tiempo. Gracias, chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Gracias.